analicemos algunos ejemplos para calcular límites. Entonces vamos a considerar lo siguiente. El primer ejemplo, que quizás sea el más sencillo de todos, es considerar una función, digamos f de x, que sea igual a b, con b en los reales constante. Entonces, lo que queremos demostrar es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x pues es b, con x0 digamos en los números reales. En efecto, considérense epsilon mayor que 0, entonces lo que podemos decir es que la diferencia entre f de x y b es lo mismo que el valor absoluto de b menos b, dado que la función f de x es igual a b para toda x, y entonces esto es justamente igual a 0, pero como epsilon es mayor que 0, pues justamente esto es menor que epsilon. Nótese entonces que tomando justamente delta igual a epsilon, se sigue el resultado. Ahora, esto es, bueno, a través de la definición de epsilon deltas. Vamos a hacer ejemplos con ambas condiciones, con la definición de epsilon delta y con la definición a través de sucesiones. Tómense ahora f de x igual a x. Entonces vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x pues es justamente x0. Considérese epsilon mayor que 0. Ojo, lo que nosotros queremos demostrar es que cuando x está cercano a x0, f de x está cercano a x0. Entonces, tomamos epsilon mayor que 0. Tomamos ahora la diferencia entre f de x y x0, pero esto justamente coincide con x menos x0. Entonces lo que se busca es que esto sea menor que epsilon, por lo que nuevamente tomando delta igual a epsilon, se sigue el resultado. O sea, el tema es recordar qué significa la definición o qué te está pidiendo la definición de límite. Lo que te está pidiendo para hacer memoria es justamente, tú vas a decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, si solamente si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la diferencia en valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces la diferencia entre f de x y L es menor que epsilon. Esta es la definición que estamos ahorita aplicando. Entonces, la idea cuando tú muestras que un límite existe, y en este caso que es L, es partir justamente de esta desigualdad y tratar de llegar a algo que quede en función de la del valor absoluto de la diferencia entre x y x0. Esto quiere decir que el problema del límite consiste en exhibir a la delta para la cual esta definición se satisface. Hagamos otro ejemplo, un ejemplo que no sea tan trivial. Entonces, considérense ahora f de x que sea justamente x cuadrado. Entonces, lo que quiero demostrar es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es x0 al cuadrado. Entonces, podemos tomar la diferencia entre f de x y x0 al cuadrado. Nótese que siempre partimos de esta parte de la definición. Entonces, esto coincide con la diferencia entre x cuadrada y x0 al cuadrado.
Esto es una diferencia de cuadrados, entonces lo podemos escribir como x más x0 por x menos x0. Fíjense que por propiedades de valor absoluto, esto es x más x0 por x menos x0. Y entonces aquí es donde justamente tiene que entrar un poco nuestra creatividad. Tenemos el valor absoluto. Por otro lado, sabemos que el valor absoluto de x más x0 es mayor justamente que, vamos a ver, que la diferencia en valor absoluto de x menos x0. Ahora sabemos que cualquier número es más grande que, el valor absoluto de un número siempre es más grande que el número. En este caso, este valor absoluto de la diferencia siempre va a ser mayor o igual que la diferencia en sí. Entonces, vamos a pedir que, o sea, por la desigualdad del triángulo, que x más x0 pues es justamente mayor o igual que el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0. Ahora, si pedimos que x menos x0 sea más chico que 1, por ejemplo, acuérdense que esta desigualdad también es cierta en el caso de la diferencia. Entonces, bueno, pues si pedimos esto, sabemos que el valor absoluto de x menos x0 es por esta condición mayor o igual que el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x0. Si pedimos esto, entonces de aquí se sigue que el valor absoluto de x va a ser más chico que 1 más el valor absoluto de x0. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Ah, bueno, fíjense que el valor absoluto de x más x0 es menor o igual, por la desigualdad del triángulo nuevamente, que el valor absoluto de x más el valor absoluto de x0. Si sucede esta condición que estoy pidiendo aquí, entonces esto es estrictamente más chico que 1 más el valor absoluto de x0 más el valor absoluto de x0. ¿Por qué? Porque si esto pasa, entonces este valor absoluto es más chico que 1 más el valor absoluto de x0. Si además le agrego valor absoluto de x0, es por eso que aparece este de aquí, y esto es justamente 1 más 2 veces el valor absoluto de x0. Ahora, de aquí se concluye que si el valor absoluto de x menos x0 es menor que 1, entonces la diferencia entre x cuadrada y x0 cuadrada dentro del valor absoluto es justamente este producto, y por lo tanto esto es más chico que 2 veces el valor absoluto de x0 más 1. ¿Por qué? Por esta desigualdad que acabo de mostrar, por el valor absoluto de x menos x0. Ahora, nosotros queremos que esto sea más chico que epsilon. Entonces, de aquí que se concluye, tomando, o sea, esto me lleva justamente a que el valor absoluto de x menos x0 sea más chico que epsilon sobre 1 más 2 veces el valor absoluto de x0. ¿Cómo fue que concluí eso? Simplemente despejé de esta última desigualdad al valor absoluto de x menos x0. Entonces, tenemos por un lado que x menos x0 sea más chico que 1, y por otro lado que x menos x0 sea más chico que este valor de aquí. Tomando delta que sea justamente el mínimo entre 1 y 2 entre 1 más 2 veces el valor absoluto de x0, si sucede que x menos x0 es menor que esta delta,
entonces esta condición que estamos dando aquí se va a cumplir. Es decir, que el valor absoluto de la diferencia entre x cuadrada y x0 al cuadrado es menor que epsilon. Entonces exhibimos ya el valor delta para el cual esta desigualdad, bueno, esta que escribí aquí, es cierta. Entonces, ese es justamente el problema que nosotros estamos abordando al momento de tratar problemas con épsilons y deltas. Fíjense que con la definición de sucesiones, o sea, si nosotros quisiéramos demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de x cuadrada es x0 cuadrada, pues esto sería demostrar que para toda sucesión xn contenida en este caso, estamos de acuerdo que el dominio de esta función son todos los reales, entonces tomamos una sucesión contenida en todos los reales, que es el dominio de x cuadrada, tal que xn converja a x0, se tiene que xn al cuadrado converge a x0 al cuadrado. Esto es lo que nosotros querríamos demostrar a través de la teoría de sucesiones. Pero considérense una sucesión contenida en este caso en los reales tal que xn converge a x0. Por la teoría de sucesiones nosotros sabemos que si tenemos dos sucesiones convergentes y las multiplicamos, el producto de esas sucesiones converge al producto de los límites. Entonces, xn por xn, que es justamente xn al cuadrado, es una sucesión convergente. Y de hecho, por la teoría de sucesiones, xn cuadrada, que es xn por xn, converge a x0 por x0, que es justamente x0 al cuadrado. Por lo tanto, xn cuadrada converge a x0 al cuadrado, y como la sucesión fue arbitraria, entonces el límite cuando x tiende a x0 de x cuadrada, pues es x0 cuadrado. Entonces, nótese que la teoría de sucesiones es mucho más potente justamente en el contexto de la demostración de límites. Ahora vamos a ver, consideremos el siguiente ejemplo. Tómense la función f de x que sea 1 entre x, con x obviamente distinto de 0. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es igual a 1 entre x0, siempre y cuando x0 sea distinto de 0. Esto pues es trivial porque considérense una sucesión xn que pertenezca, más bien que esté contenida en el dominio de la función. El dominio de la función son todos los x en los reales, tal que x es distinto de 0. Entonces, esta sucesión debe de estar totalmente contenida en el dominio, es decir, es una sucesión de valores distintos de 0. Y además vamos a pedir que xn converja a x0 con x0 distinto de 0. Por la teoría de sucesiones sabemos que el cociente de dos sucesiones convergentes, siempre y cuando la sucesión denominador sea distinta de 0, converge al cociente de los límites. Entonces, como xn es una sucesión de términos distintos de 0 y estamos suponiendo que converge a un valor distinto de 0, forzosamente 1 entre xn converge, y de hecho 1 entre xn converge justamente a 1 entre x0, que es justamente lo que se quería demostrar, dado que esta sucesión fue completamente arbitraria y que estuvo totalmente contenida en el dominio de la función. Entonces, la teoría de sucesiones es mucho más potente en estos términos y mucho más sencilla de comprender que la definición de epsilon delta. Pero bueno, obviamente tenemos que aprender ambos enfoques.